Entonces, esto nos ayuda porque ellos son la empresa líder de radio digital y nos ha ayudado a crear un modelo de negocios del que voy a hablar también ahora. Y entonces ya empezamos a poder producir 24 episodios por año, a 2 millones de oyentes, y hemos ido consistentemente creciendo hasta este año, que tenemos proyectado en este año 2018-2019 llegar a 5 millones de oyentes y supuestamente producir 36 episodios, aunque está un poquito difícil porque requiere mucho trabajo. Entre el 2017 y el 2018 completamos nuestro episodio número 7. Entonces, Radio Ambulante nació porque nosotros oíamos estas historias y queríamos crearlas, pero la radio que existía no daba espacio para productores independientes, pero nosotros sabíamos que todos los avances tecnológicos daban una oportunidad para personas como nosotros que podíamos producir y distribuir contenidos y encontrar audiencias. Entonces, y también sabíamos que una historia bien contada es universal y cruza fronteras. Entonces, empezamos a distribuir nosotros mismos, cogemos un clip de audio, lo subimos, se llamaba SoundCloud, lo compartimos y lo mandamos a una cantidad de aplicaciones que llegan a celulares. Y luego, a ver, sí. Dime tu nombre. ¿Vamos a pasar el micrófono? Eso, gracias. ¿Sí, por qué? Listo. Y necesitamos otro micrófono aquí para contestar, por favor. Okay. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es León Hernández. Y bueno, me interesé por esta parte porque estamos desarrollando un proyecto de contenido con el móvil. Nosotros hacemos Moyo, el Mobile Journalist, que es el periodismo con aparatos celulares. Entonces, en este momento, precisamente estamos en un congreso online con España. Obviamente a esta hora ya terminó allá. Pero básicamente lo que quiero saber es cómo puedo integrar nuestro proyecto más adelante, es sacar radio online, ¿sí? Integrarlo con estos contenidos, con el tema de los videos y sacar una revista todo digital, o sea, no impreso. Entonces, ¿cómo nos puede aportar este camino que han hecho ustedes a nosotros que estamos, digamos, comenzando en todo este tema del periodismo sin ser periodistas? Yo soy ingeniero y pues nos hace falta de pronto todo ese contenido o toda esa formación que puede llegar a tener un periodista. Te tengo una pregunta. Cuando tú dices que hacen periodismo en móvil, ¿es que ustedes reportan con sus celulares, es como periodismo ciudadano o tiene una temática en particular? Porque la pregunta es, ¿hacen prensa escrita, quieren hacer videos o quieres que contestemos específicamente sobre audio digital para tu proyecto? Bueno, mira, en mi caso específicamente, yo soy ingeniero en seguridad y salud en el trabajo. Es un decreto que ahorita pues, está en marcha y ya vienen las multas. Entonces me convertí simplemente en un reportero de los eventos que nosotros hacemos, de las charlas, de personas, de empresas que nos dan contenido para nuestros grupos de Facebook. Así nació, digamos, el tema, como nacimos en esto. Pero en la reportería el contenido móvil, hay gente que cuenta simplemente historias, no sé, se le ocurre algo de acuerdo a su profesión y utiliza el móvil para esto. ¿Quieres contestar? Sí, yo creo que Jorge es nuestro editor de audiencias y usa mucho las plataformas para compartir y distribuir contenido. Yo creo que él puede contestar mejor. Hola. Gracias por la pregunta. Pues rápidamente, yo creo que los podcasts son un medio, un formato que es económico, o sea, no tienes que hacer una gran inversión para empezar a hacer un podcast, entonces para un emprendimiento es un formato que conviene y también tiene una característica importante y es que son muy útiles para crear comunidad. El formato en audio, escuchar a una persona en audio con cierta frecuencia hace que se cree una relación, se establezca una relación entre el oyente y el medio que ayuda a que después esas personas que te están escuchando pues apoyen lo que haces de diferentes maneras, donando o apoyando como voluntarios, etcétera. Entonces yo creo que pues es un buen camino para explorar cuando uno está empezando porque es económico y además te permite crear comunidades alrededor de tu proyecto. También creo que la otra cosa que puede ser chévere añadir ahí es que puedes también recoger contenido y puedes también como involucrar a tu comunidad. Digamos, la manera, ¿quieres contar cómo lo haces en WhatsApp, por ejemplo? Como lo hemos hecho un caso de cómo, digamos, como periodismo, creo que usar móvil es bueno, pero también usar herramientas como WhatsApp para comunicarte, pero también para conseguir como reporteros.
Sí, pues la estrategia que nosotros tenemos en WhatsApp, no sé si algunos de ustedes estén en el WhatsApp de Radio Ambulante, pero es algo que han hecho algunos medios y todavía no es muy explotado y creo que es muy útil y es que creamos una lista de difusión, o sea, le pedimos a las personas, hey, por favor agréguenos a su WhatsApp, nosotros tenemos un celular dedicado exclusivamente al WhatsApp de Radio Ambulante, le pedimos a la gente que guarde ese número, nosotros los guardamos a ellos y cuando los dos números están guardados en los diferentes celulares, o sea, ellos lo tienen a uno y uno a ellos, puede crear listas de difusión, entonces creamos listas de difusión en los que mandamos un mensaje a 256 personas al tiempo y ese mensaje puede ser, nada, aquí está el nuevo episodio, aquí está la nueva historia, aquí está el artículo, pero también puede ser, hey, ¿sabes algo sobre lo que acaba de ocurrir en Bogotá en tal esquina? No sé. Y de pronto uno de esos 2.000, 3.000 personas que tienes en tus listas de difusión sabe lo que está pasando y te puede mandar fotos, te puede mandar audio, te puede mandar información que después usas en tu reportaje. Entonces es una forma de crear comunidad en la que la plataforma facilita esa reciprocidad en la relación, en la que uno está pues, compartiendo información útil, pero también la gente puede compartir fotos, audio, texto, porque lo tiene ahí en la plataforma. Entonces, la estrategia de WhatsApp ha sido muy, muy, muy útil para nosotros a la hora de colaborar con las audiencias. Es muy innovadores. ¿Quién tiene micrófono? Okay. Hola. ¿Cuál es el día a día de Radio Ambulante? ¿Cómo es la planeación? La planeación, eso es tuyo. ¿Cómo, me repites la pregunta, papá? ¿Cómo es la planeación? El día a día de Radio Ambulante. La pregunta es, ¿cuál es el día a día, la planeación de Radio Ambulante? Es un poquito difícil, o sea, somos poco convencionales porque estamos en diferentes países, entonces trabajamos remotamente. Estamos como en 5 zonas de horario, o sea, es absurdo. Tenemos una persona que está en Londres, por ejemplo, que entonces nos obliga a trabajar por la mañana también, que además es como mi mano derecha, entonces eso cambia. Pero tenemos como una cantidad de episodios que tenemos que lanzar en la temporada. Tratamos de trabajar con anterioridad y cerrar los episodios, ojalá lo más temprano posible antes del lanzamiento, o sea, que no sea justo antes. Y hacemos, o sea, lo que hacemos es demasiado artesanal, entonces nos demoramos mucho en cada episodio, entre 2 meses y 1 año. 2 meses es raro. Sí, 2 meses. Si tenemos 30 episodios, sí, producimos 2 o 3 que se hacen en 2 meses, la mayoría son 6, 8 meses, sí, y es un show semanal, ¿no? Entonces trabajamos con mucha anterioridad, o tratamos por lo menos, y hacemos como sesiones, bloqueamos tiempos en la semana para hacer sesiones de edición juntos, los editores, que somos 4, y cuando no estamos trabajando juntos, cada uno está editando por su cuenta también, o trabajando en su propia historia, o reportando, o supervisando otros periodistas, reporteros que están haciendo historias con nosotros, que eso también es diferente, la dinámica que se genera con periodistas que nunca han hecho este tipo de radio, que vienen con una súper buena historia, pero hay que llevarlos de la mano por todo el proceso. Entonces, eso también, digamos que no hay un día típico radioambulante, pero eso es más o menos como nos dividimos el tiempo. Una cosa que hemos tratado de hacer es crear como cultura organizativa y tenemos horario de oficina. Realmente tratamos de no explotar el tiempo de los periodistas. Se trabaja como de 8 a 9, o sea, el que quiera trabajar de noche, que trabaje de noche, pero no hay esa expectativa del jefe a las 10 de la noche y mira, haz esta cosa. No, usualmente es como si entráramos a las 8 y saliéramos a las 6 y tratar de respetar que tengamos una vida también porque es un trabajo muy difícil. Bueno, y lo otro es que todos los lunes tenemos una reunión todos por Zoom que nos permite vernos las Zoom caras. Es una plataforma de teleconferencias, ¿se dice? Sí, yo me imagino. Sí. Y ahí como es una reunión como de 1 hora donde nos contamos qué hicimos el fin de semana para hacer un poquito de... Sí. Y eso es como, digamos, el estándar y lo que va a hacer cada uno en la semana. Sí, sí. Yo tenía por acá una pregunta. Mi nombre es Catalina Vázquez, soy comunicadora social, amante de la radio y bueno, seguidora de ustedes también. Me encanta la crónica radial. Quería preguntarles, ya que hablan de las historias como de América Latina o de personas de América Latina, quería saber si tienen reporteros o cronistas
en diferentes países, o ustedes son los que hacen absolutamente todo, o cómo llegan esas historias de diferentes lugares de América Latina? Nosotros recibimos propuestas de historias, toca recordar, tal vez no quedó claro, este proyecto nació con 2 personas y fuimos y como una red de amigos y de periodistas, y lo que empezamos a hacer fue pidiéndole a la gente, hey, vamos a hacer esto, ¿tienen alguna historia para contarnos que tenga esta idea de la crónica de prensa escrita pero llevada a la radio, que es como, usamos recursos como de la literatura para contar que tiene personajes, escenas, descripciones, como plot, ¿no? Pero no es literatura, es no ficción, son historias reales. Entonces, trabajamos con el tipo de gente que está interesado en el formato de largo aliento y recibimos propuestas de historias. A medida que hemos ido creciendo el equipo, ya tenemos un grupo, hemos aprendido nosotros a hacer este tipo de crónicas, porque no sabíamos nada al principio y hemos aprendido, creo que lo hacemos bien. Hemos desarrollado la cultura de editores, que es súper importante para esas historias. Camila es editora principal, pero lo que más se busca en Radio Ambulante son editores. Y tenemos reporteros como David, que es basado en Bogotá y él produce historias usualmente más que todo local, pero ahora está trabajando también con otros reporteros. Entonces, ¿quieres contar un poquito de cómo cambiaste de prensa escrita? ¿Cuál es tu trabajo como reportero brevemente? Y luego cómo trabajas, digamos, con otra gente que está afuera, digamos, tu trabajo con las chicas de México o algo así. Bueno, yo pasé de la prensa escrita, como dice Carolina, a radio. Lo que yo hago básicamente es buscar las historias, idealmente en Colombia, que es como más fácil, donde puedo hacer las entrevistas, donde puedo ir a reportar, donde puedo todo esto. Pero a veces también se hacen entrevistas con personas fuera de la ciudad o incluso del país. En esos casos muchas veces contactamos a personas que tienen equipos y nos hacen como eso se llama tape sync, que es como que nos vaya a grabar y yo hago la entrevista desde acá por Skype o por Zoom. Eso lo hacemos. Muchas veces lo que también hago es, hace poco salió una historia que yo produje sobre las escuelas después del terremoto de México, y las reporteras estaban en México. Ellas hicieron toda la reportería, hicieron todas las entrevistas, toda la investigación, y lo que yo hice fue organizar como toda la historia y montarla y después narrarla también. Entonces, sí, voy y vengo entre hacer reportería yo o ayudar a producir otras historias también. Y ahí lo importante también, digamos, el rol de Camila como editor es que, como digamos, él hace la historia, pero David trabajó de cerca con nuestra editora Silvia Viñas, si ella fue ella, ¿no? Es que ya no sé, y juntos ayudan a editar las historias. Entonces hay como que vamos como en cascada aprendiendo todos de reportería a ser editores, y el equipo todo va creciendo y va aprendiendo diferentes roles, aunque David es reportero, ese es su rol principal. Claro, creo que ya tenemos. Buenas tardes, Germán Sáenz, como 30 años en esto de la radio, y quería hacerte una pregunta en el ámbito de la empresa. Para nadie es oculto que el problema de la sostenibilidad en las radios alternativas es tenaz. Hace poco se cerró en Tío Sosa una emisora de toda la vida, Radio Semillas, que por problemas de salarios, de pagos, entre otras cosas. Y un tema que tocabas de que cada uno está en diferentes partes y diferentes condiciones, entonces llegaríamos al teletrabajo. ¿Cómo han organizado esa parte legal, esa parte administrativa para cumplir con esos requerimientos? Bueno, primero voy a hablar este proyecto está basado como empresa en Nueva York. En Nueva York somos 2 personas, Daniel y yo, que además estamos casados, por si no sabían, porque creo que no lo he mencionado por si acaso, entonces vivimos juntos aparte, pero trabajamos desde ahí. Él tiene el rol de productor ejecutivo, que es como que es toda la parte de producción está bajo él y Camila, y es el presentador, y yo tengo la parte administrativa, y ahora ya estoy creciendo mi pequeña esquina, porque siempre toda la inversión se ha tenido que ir siempre a producción por 7 años. Entonces, una de las cosas, somos una organización sin ánimo de lucro. Es difícil, los que tengan aquí empresa o tengan proyectos, como saben, es difícil ser emprendedor, y es como uno siempre se siente como emprendedor muy aislado, no importa cuántos amigos y cuánta gente lo quiere a uno dentro del equipo, en mi experiencia, yo siempre me siento sola, no porque me dejan sola, sino porque uno tiene que navegar muchos riesgos y mucho como incertidumbre. Eso es difícil hacer un proyecto de periodismo digital también, pero es más difícil estar en un país, en Estados Unidos, con un proyecto en español, que está como con mucha mujer, digamos una mujer en la dirección,
y tratar de probar que uno tiene un buen proyecto. Entonces yo creo que esa parte, lo que hemos aprendido a hacer es cómo probar un modelo que no existe, que es nosotros podemos alcanzar audiencias locales, globales, y podemos ir creciendo y creciendo. Radio Ambulante nunca ha dejado de crecer, pero ha requerido yo creo que mucha. Creo que en Latinoamérica el reto es que todavía no está todavía muy creado el ecosistema. Falta como yo no creo que falta el talento de narradores, ni tampoco creo que, yo creo que, y las ganas están ahí. Creo que hace falta como más compromiso de los medios, que convencer a inversionistas y patrocinadores. Y yo creo que eso va a ayudar a crear mayor sostenibilidad. El día que yo sé que ya muchos medios están tratando de lanzar podcast, pero el día que realmente alguien coja y lance un podcast que la rompa aquí en Colombia, todo el mundo va a decir, uy, yo quiero hacer eso. Y falta un poquito como ese riesgo y ese espacio. Como les dije, nosotros lanzamos y duramos un año lanzando. Entonces falta alguien que quiere como meter esos recursos. Para el podcastero independiente yo creo que habría mucho más espacio si colaborara la gente con otra gente. Yo creo que la oportunidad es grandísima porque ya no dependes, tú dices que una emisora en Tibasosa, dijiste, cerró, que es como siempre mala noticia cuando cierra un medio que sirve a una comunidad y que es importante para esa comunidad. Afortunadamente hoy en día tenemos la tecnología realmente para poder coger como creadores eso en nuestras manos y buscar audiencias. Entonces, aparte de crear el contenido, las estrategias, por ejemplo, en audiencia siempre es importante empezar por la mamá, los primos, luego los amigos de la mamá, los primos, y luego empezar a buscar oyentes y la comunidad que hable de uno y usar y articular las redes sociales. Cuando uno logra como tener y demostrar crecimiento, es más fácil ir donde patrocinadores, por ejemplo. Eso pensaría yo para productores independientes. En cuestión de lo que estás diciendo de trabajar en equipo, somos una organización basada en Nueva York y tenemos un estatus de sin ánimo de lucro. Entonces, nosotros trabajamos con gente como por contrato, tenemos ya como 13 personas tiempo completo en 9 ciudades diferentes, pero la base de la organización está allá. Y queremos crecer mucho más allá. El reto grande es que no estamos juntos, trabajamos mucho por texto en una plataforma que se llama Slack, no estamos en el mismo espacio físico, entonces tratamos de encontrar espacios para estar juntos, como para poder como querernos y recordar que estamos en el mismo bote, y lo que tratamos es de buscar cómo conectarnos cada vez más, pero requiere mucho como idea de los valores de la organización y de saber hacia dónde vamos, como en qué creemos para mantener una cultura, porque a medida que crecemos es un reto, y es un reto que tenemos presente ahora que somos más grandes, digamos. No sé si contesté la pregunta. Hola, aquí, yo. Deisa Rayo de Radio Nacional, seguidora de Radio Ambulante, y quisiera preguntar un poco más sobre las historias y cómo las arman. Ustedes decían, arrancaron un poco con la crónica escrita, digamos, esa fue la base de la narrativa. ¿Qué elementos de la crónica radial fueron implementando, digamos, cómo es esa fusión entre la crónica escrita y la crónica radial? Aquí seguidora desde mis 12 años, y tuyo, Deisa. No, a ver, digamos que la aspiración era tener la calidad de la crónica escrita, pero digamos que claramente para radio es otras reglas, ¿no? Acabamos de dar un taller con 12 elementos narrativos, entonces hay muchas cosas que podría decir, pero no me voy a extender. Lo más importante es tener personajes, ¿no? Que hablen bien, tener acción, que algo pase. Si nada pasa, la historia no es buena, se fracasó, ¿cierto? El tipo de crónica que nosotros hacemos requiere unas entrevistas muy detalladas. Nuestras entrevistas nunca duran menos de 1 hora,
yo he hecho entrevistas de 4 horas, donde pido que describan absolutamente todo. Entonces, el montar eso en una historia narrativa es seleccionar como el mejor audio de esas entrevistas e irlo pegando como con la narración alrededor de eso, ¿no? Se puede meter sonido ambiente, cuando uno está grabando afuera y graba el sonido ambiente para crear escenas. Se puede meter sonido de archivo, que eso ayuda también a contextualizar una cantidad y es muy rico también cambiar la textura. O se pueden meter efectos de sonido. La música es importantísima para como acentuar las emociones o el cambio de capítulo, etcétera. Entonces, yo creo que eso es como la gran diferencia. Pero se parecen mucho a la literatura, como decía Caro, porque tienen personajes, tienen diálogo, tienen acción, tienen un principio, un clímax, un desenlace, pero pues no es literatura porque tiene sonido ambiente, tiene música y pues es real, no hacemos radionovelas. Hola, buenas. Mi nombre es Tatiana Orozco, yo soy de Radio Nacional de Colombia, pero corresponsal en Cesar, en Valledupar. Y además de estar en Radio Nacional, también tenemos un proyecto como 2 o 3 amigos que se llama portalenlace.com.co y ahí tratamos noticias obviamente de toda índole y hace pocas semanas empezamos como para hacer cápsulas, yo no le digo todavía podcast porque es parecido como si uno estuviera haciendo una entrevista en la radio y la sube y le pone 1 o 2 efectos y ya, para enriquecer precisamente y para que se parezca un poco más a podcast que se debe hacer. Y lo otro es que yo ahorita le escuchaba a él que por WhatsApp nosotros también tenemos lista de difusión, la gente, pero uno obviamente se da cuenta en las estadísticas que la gente lee más, o sea, linkea más desde Facebook que desde WhatsApp. Entonces, ¿cómo hacer para llegar a más gente? Cuando vemos, por ejemplo, que en Instagram la gente lee, o porque ahí aparecen las reproducciones y todo, pero no te sigue. Es decir, no se ve reflejado en los seguidores, pero tienes hasta 30,000 visitas. Entonces, ¿cómo hacer y cómo meter también esos podcasts en aplicaciones para llegar a más gente? Creo que fueron muchas preguntas en una, pero bueno. Pero son pues como las preguntas que sí, se tiene que hacer uno cuando tiene un medio y quiere crecer y quiere llegar a más gente. Gracias. Para mí digamos, algo que guía mi trabajo como editor de audiencias, que es un título pues, pero tiene muchos otros nombres, community manager, lo que sea, es que tú ofrezcas un servicio, o sea, que tu trabajo sea un servicio para la comunidad, que quien recibe esa información sienta que va a poder hacer algo con ella, ¿cierto? Que no es algo que es solamente para quemar el tiempo o que es algo que podría encontrar en otro medio, sino que tú, o sea, como se llame tu medio, estás sirviéndole a él en algo específico o a ella. Y en el momento en el que se crea esa relación, en el que tú estás ayudándole a esa persona a navegar algo, a comprender algo, a tomar una mejor decisión, lo que sea, pues empiezas a ser indispensable, ¿cierto? Y si abres canales para que sea una conversación, si es algo recíproco, si es algo que tú estás sirviendo, pero ellos también te pueden ayudar y tú reconoces y agradeces esa ayuda, se crea comunidad. Entonces, no importa tanto el tamaño de la comunidad, importa la calidad de la conversación, importa pues, que sean interacciones valiosas y que también entre la misma comunidad haya interacciones. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo en Facebook que se llama el Club de Podcast de Radio Ambulante, que tiene apenas como 5,000 personas. En Twitter tenemos 300,000. Y para mí, el Club de Podcast Radio Ambulante tiene una calidad de interacciones que es más interesante, porque la gente se comenta entre ellos, se sugieren cosas, y nosotros no estamos ahí, sino pues como participando de una conversación en la que Radio Ambulante es una excusa, en la que tu medio podría ser una excusa. Entonces, es pensarse como un servicio, los medios como un servicio, el periodismo como un servicio. Y cuando eso es así, yo creo que el potencial de crecimiento aumenta. Una cosa que voy a añadir ahí rápidamente es que para cada plataforma es como diferente lo que vas a comunicar. WhatsApp, por ejemplo, para nosotros es verdad, requiere más interacción 1 a 1, pero mandamos cualquier cosa que preguntamos en WhatsApp, la gente contesta inmediatamente. En Facebook como que les tiene que jugar el algoritmo. Entonces, tú tienes que ver para qué quieres usar cada canal de distribución, porque tú también quieres aprender de tus oyentes o probar cosas. Probar, esto funciona, porque ya lo probamos primero con esta gente. De pronto, digamos, en WhatsApp recogemos mucho audio y lo metemos luego en las historias. Una pregunta que sueltas. Entonces es como que desarrollar estrategias para cada parte y ver qué te funciona mejor a tu comunidad, dónde están.
mucha gente joven no está en Facebook, ¿no? Nuestros oyentes son jóvenes, no tan jóvenes, entonces están en Facebook todavía. ¿Quién tiene el micrófono? Okay. Buenas tardes, mi nombre es Carolina, estoy trabajando en El Espectador, en el proyecto que se llama Colombia 2020, y estamos empezando con podcast hace muy poco, pues relativamente. Nosotros no tenemos 8 meses, pues el tiempo de una redacción el día a día no da, tenemos prácticamente una semana para hacer un podcast, pero ahí la estamos logrando. Pero una de las, digamos, como de las más grandes dudas, más allá de los seguidores, que también es muy importante, o de la financiación, por supuesto, es, por ejemplo, cómo le llegamos a las personas que precisamente nos ayudaron a hacer esos podcasts. Nosotros, como proyecto que cubre posconflicto, pues viajamos mucho a territorio y de ahí podemos sacar las historias, pues, para nuestro próximo podcast, pero para mandárselos a esas personas que muchas veces no tienen internet, cierto que es muy complicado, que no están pendientes de redes sociales, pues todavía no hemos hecho lo de WhatsApp, me parece buena idea. Pero también estamos intentando otra, y no tienen aplicaciones como Spreaker o Google Podcast y demás. Entonces estamos intentando por YouTube, por ejemplo. No sé si sea una buena idea. Pero ¿qué otras estrategias ustedes aplican, no sé, con las mismas personas con las que consiguen las historias, para darles a conocer sus historias, sus productos, lo que hicieron, y para que también se acerquen más con lo que uno está haciendo? Yo creo que una de las cosas importantes ahí es que cuando tú incluyes a las personas en la historia, yo creo que lo primero es saber dónde está tu comunidad y tratar de buscarlos ahí, ¿o no? Como servirlos ahí. También puedes mirar cuáles son los retos que afrontan, como que parece que los conoces muy bien, y tratar de ver, digamos, WhatsApp, por ejemplo, sería un buen punto para empezar. Si YouTube te funciona. Yo pienso que uno debería, todo vale para distribuir contenidos y llegarle a la audiencia. Todo vale de manera ética, no robar contenidos sin crédito y esas cosas. Pero yo, entonces probar que te funciona. Una cosa que quería hablar es de los shows en vivo. Es como, yo sé que no tienen de pronto una redacción tan ocupada al espacio, pero de pronto buscar espacios donde la comunidad pueda escuchar juntas. Gracias por reportar, vamos a mandar una vez a alguien que interactúe con ustedes, les presente la historia y escuchar su reacción. Digamos, algo que sea como servirle a la comunidad y ayudarlos a ellos. Yo sé que hay pueblos aquí en Colombia todavía donde hay un teléfono por pueblo, ¿no? Todavía existe eso, es impresionante. Entonces yo creo que buscar espacios, digamos, si la gente es muy oral y está pegada en la radio, de pronto ustedes podrían ¿a qué horas me oyen más? De pronto simplemente es la radio terrestre, ¿no? ¿Tú tienes algo que añadir o...? No, yo creo que... ¿Quién tiene el micrófono? ¿Alguien tiene el micrófono? Okay. Buenas tardes, mi nombre es Antonio González. Me gustaría saber qué tipo de temáticas tratan dentro de sus crónicas, o qué tipo de temas o contenido manejan dentro de sus La pregunta crónicas. es, ¿qué tipo de temáticas manejamos en radio? David. Pues yo creo que no hay un límite de temáticas. Lo importante es que sea una buena historia, y por eso hay que diferenciar muy bien, y Camila siempre lo dice, entre tema e historia, porque un tema es una cosa muy grande, puede ser, no sé, la deforestación en el Amazonas colombiano, pero lo que hacemos nosotros es buscar una historia particular sobre ese tema grande. Entonces la pregunta es, ¿cualquier tema funciona siempre y cuando tenga una buena historia? ¿Y qué es una buena historia? Que tenga una estructura básica narrativa de principio, nudo y desenlace, que tenga un arco narrativo, que tenga personajes, que sea particular, que sea inverosímil. Eso. Una cosa que digamos que tratamos de hacer es, nosotros creamos Radio Ambulante para cubrir un continente que sentíamos que tenía historias que no eran las que veíamos en los medios. De hecho, sentíamos que nosotros teníamos conversaciones que queríamos escuchar y no nos veíamos reflejados en los medios. Entonces, en nuestro caso en Estados Unidos decíamos, pero no hay esto en español, no hay nada de Latinoamérica. Yo he oído estas historias mejores contadas, pero nadie las está cubriendo, porque los medios usualmente cubren eso, la inmediatez o cosas así. Entonces, digamos, cuando cubrimos Cuba, nuestras primeras historias de Cuba es sobre metaleros en Cuba, ¿no? No es timba, ¿no? O cuando cubrimos la primera historia que hicimos de Bolivia, fue una historia de un padre soltero enfrentando la situación de tener que conseguir recursos para mantener a sus hijos, y se creó un perfil en un videojuego de hace una década que se llamaba Second Lives, y él era una prostituta ahí y empezó a ganar dinero. Cosa que a mí me tocó aprender que uno podía haber hecho eso hace 10 años, ganar dinero siendo
teniendo un Second Life o algo así. Entonces, no es lo que, digamos, la gente se imaginaría, en Bolivia, no sé, cualquier cosa más estereotípica. Lo que nosotros queremos es romper esos estereotipos y cambiar, como ampliar y darle complejidad a la narrativa que se tiene de Latinoamérica y de los latinos en general. Yo voy a hacer una pregunta un poquito lógica, pero como, ¿qué diferencia hay entre tener una emisora de radio en internet online y un podcast? O sea, ¿qué diferencia tengo yo tener un programa de radio todo el tiempo o lo que ustedes hacen? Nosotros hacemos episodios. Un episodio de entre 30 minutos y 1 hora que sale una vez a la semana. Cada episodio de esos es como un documental de radio que dura en producción entre 2 meses y 12 meses o a veces más, casi siempre, como dije, 6, 8 meses. Y este episodio cuenta la historia tiene unos personajes, pero no es un magazine, no tenemos varias historias en general, es una historia por semana. Y la gente se suscribe a este podcast y una vez a la semana, le timbra algo, hay un nuevo episodio de Radio Ambulante y escuchas ese episodio y eso fue. No tenemos la emisora, yo creo que la emisora es 24 horas, tiene que llenar toda una programación. Y nosotros no tenemos esa interacción, somos como un laboratorio ahí cerrado, a puerta cerrada, trabajando en un pedaleo muy grande, tratando de producir esos episodios y que sean como lo más entretenido posible. La diferencia del podcast, el podcast lo que pasa es que el podcast es como la tecnología, ¿no? Nosotros creamos contenidos, lo metemos en esto, se baja como podcast. Un podcast puede ser narrativo como el nuestro, puede ser una conversación sobre cine, puede ser cualquier cosa y simplemente yo grabo este audio y lo subo. Y la diferencia es un poco cómo lo consumen las audiencias. A veces lo comparan con televisión on demand, porque ofrece mucha libertad para el oyente. Uno se suscribe, pero uno puede oír cuando uno quiera. Uno puede escoger el tipo de contenido que uno quiere escuchar. Y también algo que le interese a uno. Entonces uno dice como, es educativo, yo me quiero educar. Entonces ahí le ofrece mucha libertad al oyente, pero también al creador, porque el creador puede ir a buscar trabajar en los temas que quiere y llegarle a audiencias de nicho y luego mostrarle esto a patrocinadores y decir, vean que yo tengo audiencia, ya no necesitas tener como 100,000 oyentes en Bogotá, ya puedes tener como, mi nicho son profesores de química de todo Colombia que están metidos y oyendo este contenido y le podemos vender estos tubos de ensayo, qué ejemplo tan ridículo, el patrocinador, productor de tubos de ensayo, pero se me ocurrió como eso. Entonces ahí esa es la oportunidad, lo que toca es entender qué quiere crear uno, como qué quiere crear como contenido. Hay gente que tiene su podcast chiquito y tiene un patrocinador por 10 años y viven de eso. Entonces esa es como yo siento que la diferencia es la libertad y no estar a merced del medio o de los patrocinadores que deciden qué es lo que la gente tiene que escuchar. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Castillo. Soy estudiante de la Universidad del Rosario de Periodismo y Opinión Pública. Yo quisiera saber, yo me quiero enfocar al salir de mi carrera como a hacer documentales, a mostrar qué pasa con estas civilizaciones y el tipo de culturas que hemos ido perdiendo tanto en América Latina como en el mundo. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes el trato con la gente, al salir, digamos que la primera conexión, a veces la gente ve los medios y les gusta salir en los medios, pero le temen también como, uy, es que me da pena, o este tipo de cosas que suelen pasar con las personas, y es cómo hacer que estas personas te cuenten a ti una buena historia, te brinden una buena información, y de ahí poder arrancar un buen proceso como para hacer un documental, un podcast o una historia en general. Aquí la va a coger, aquí todos los que... Uf. Mira, así de difícil es la cosa. Se fue Bruce Camila con él. Bueno, ¿tú quieres hacer documental cinematográfico? Sí. Sí. Eso es un reto, porque la cámara intimida más que la grabadora de audio, ¿no? Nosotros tenemos esa ventaja de que la gente no está muy consciente de, ay, me estoy viendo bonita, fea, no. O sea, estamos en la conversación y lo que importa es lo que uno está diciendo, etcétera. Entonces creo que esa es una gran ventaja de la radio. De pronto deberías considerar hacer radio. Sí, ya. Pero no, o sea, es básicamente yo creo que es técnicas de entrevista y es tener empatía, hacerles entender que estás realmente interesado en lo que tienen que decir, o sea, respeto,
no sé, básicamente crear como una relación de intimidad ahí en el poco tiempo o largo tiempo que sea la entrevista y de verdad transmitirles que vas a ser muy cuidadoso y respetuoso y riguroso con lo que vas a hacer con ese material que estás recogiendo, yo creo. Es como con la práctica empiezas a desarrollar tus propias estrategias. Tenemos tiempo para ¿tú vas a decir algo, vas a añadir algo? Sí, y tener tiempo suficiente para hacer la entrevista. Decirle a la persona como, nos podemos demorar 2 horas si quieres una buena entrevista, ¿no? Como completa, con toda su reflexión, y dejarla hablar, siempre. Tú en una entrevista sabes todo y no sabes nada al mismo tiempo. Sabes todo porque tienes unas preguntas establecidas, sabes por dónde irte y tal, pero no sabes nada porque necesitas que te cuenten todo. Y en radio necesitas que te cuenten absolutamente todo. Desde cosas obvias, que te describa dónde están sentados, cómo está vestido, hasta cosas como cómo se sintió con esa acción que hizo, cómo se sintió después de ese, no sé, de esa decisión que tomó. Entonces, sí, tiempo. Hay que decirle a la persona que se van a tomar un buen tiempo para hablar. Nos queda tiempo para una pregunta, me estaban avisando acá. No sé dónde está el micrófono. ¿Tarará? Ok. Hola, gracias. Mi nombre es Edwin Neuto. Perdona, ¿cómo es tu nombre? Edwin Neuto. Edwin. Y la pregunta es, más que una pregunta, es el sentido social que ustedes le dan a su emprendimiento, a su desarrollo, a los podcasts. ¿Vienen solos de personas X sin que hayan tenido trascendencia? ¿O son personas que han hecho alguna clase de trabajo, algo de trabajo social, apoyos, o son simplemente historias de alguien que las quiso contar? Y lo otro es, no sé, de pronto hasta suene feo, pero este momento y lo que pasa actualmente en el mundo tiene que ver con una política y con una postura, y es cuáles son las posturas de los que hacen parte de ese proyecto. Hay posturas, o cada uno tiene una postura, pero si hay una postura reflejada de ustedes hacia sus oyentes, hacia sus eventos, o es simplemente una idea, pero sin tener que ir haciendo incisión. Nosotros hacemos reportería. El periodismo que contamos es personal. Ya voy a contestar sobre la trascendencia de todo ser humano. Pero realmente lo que creo que es importante es que si confrontamos, tratamos de ver todas las partes y contamos una versión de la historia que creemos que es justa y balanceada, narrado desde la voz del protagonista, desde la experiencia humana. Entonces no es que venimos con nuestras creencias acá, pero sí tratamos de darle voces a esas personas que no tienen voz. Esa es como, digamos, lo que tratamos de buscar es como esa historia que yo veo en los medios, yo quiero oír la otra parte y quiero buscar una voz que me lo cuente. Y ya voy a cerrar con esto, no necesitamos que sean expertos ni gente importante, nosotros creemos que el ser humano y la experiencia humana es tan compleja y buscamos gente que puede contar cómo lo vivió, cualquier cosa chiquita, no vemos que creemos que el ser humano es grandioso y que con su historia podemos abordar temas universales que son importantes y generamos empatía con el tipo de formato de radio para que oyentes, como todos nosotros, nos pongamos en los zapatos de otra gente, que los estereotipos y los datos tengan un rostro humano y que aprendamos, le perdamos el miedo al vecino de al lado, que aprendamos a entender otra experiencia humana para poder tomar decisiones mejores. Eso es lo que el servicio social es servir a la comunidad y al periodismo, yo creo. Bueno, ya terminamos porque a las 3 tenemos otro invitado. Gracias. A ustedes, muchas gracias. A ver, mil gracias a todos por venir. Esperamos que haya sido útil. Sí, nos pueden...